Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Sí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Primera Samuel capítulo 22 versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 problemas más. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa. Me gusta esto, subrayelo, hermano. No le digo que le quite el pedacito ese, pero sí subrayelo, hasta que sepa que, léalo por favor, sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb. Amén. Acompáñeme en una oración, por favor. Oremos al Padre para que el Espíritu de Dios glorifique a Jesús en esta sabiduría, en esta revelación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por este pueblo santo y bendito que tiene un corazón dispuesto para recibir esta semilla. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que esta semilla cae a estos corazones y da fruto al 100% y permanece para siempre, Señor. Declaramos, Señor, que esta palabra va a hablar a nuestro espíritu, nuestra alma, a todo nuestro ser. Declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que esa es la palabra que yo estoy necesitando. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón, atamos todo lo que se mueve en los aires, que no venga de parte de Dios, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo sueño, toda pereza, todo cansancio, toda apatía, le echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que hay libertad para predicar y hay libertad para recibir este mensaje. Toda la gloria, la alabanza y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. David, un hombre de Dios, que fue escogido por el Señor, ungido por el profeta Samuel. Un hombre que siempre quiso hacer lo mejor o hacía lo mejor para Dios, que también se equivocó, es cierto. Pero fue un hombre que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, así como su corazón y mi corazón. Así como su corazón y mi corazón. Bueno, ya, sí. Sea como sea, por fe, como sea, pero tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Y David estaba en un problema grave. Tenía un problema grande allí. Porque David estaba siendo perseguido por alguien más poderoso que él físicamente, humanamente.
Estaba siendo perseguido y no era perseguido, no estaba metido en una cueva allí jugando a los escondites, a la lleva ni nada de eso. Lo estaban buscando para matarlo. Y él con ese problema tan grande, triste, afligido, cuando se le vino la familia, gloria a Dios por la familia, ¿cuántos bendecimos nuestra familia? Se nos unieron y se le unieron a él, y aparte de ellos se le vinieron 400 problemas más encima. Como cuando alguien en esos tiempos de diciembre, ahora que llega para diciembre, lo visita la familia, un poco de familia, familiares, alguien que lo visite, mucha familia, y de pronto está viviendo una crisis. No estoy diciendo ustedes, bueno, voy a mirar para allá. Y entonces a usted le llegó la familia y usted está viviendo una crisis económica tremenda, su nevera desocupada, que le da pereza hasta prenderla. La alacena vacía, no encuentra sino cucarachas allí, hormigas en el pedacito de panela que le quedó. Y está vacío todo, no hay comida, no hay nada allí, no hay trabajo. Todo se vino encima, usted está afligido, usted está triste. Y le llegó la familia. Y esa familia no aporta nada, llegó solamente a comer y a exigir y a decirle: ah, qué bueno que hemos llegado aquí a Neiva, donde tiene pavo relleno, tiene carne asada, nos tiene lo mejor. Así le pasó a David. Tenía problemas y le llegaron 400 problemas más. Hoy quiero hablarles, le he titulado Levantado para conquistar. Porque Dios nos tiene a nosotros para conquistar. Oiga, Dios nos tiene a nosotros para conquistar. Aquellos que tenemos mujer, o usted que tiene marido, tremendos nosotros que ya conquistamos, ¿o no? Conquistó a su mujer, o su mujer lo conquistó a usted, no sé. Pero Dios nos ha llamado es para conquistar. Y para poder levantarnos es necesario, para que alguien conquiste es necesario levantarse. Para que alguien pueda ser un hombre o una mujer de victoria, de triunfo, tiene que levantarse. La Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, dice: si 7 veces cae el justo, se levanta. Escuche, ¿cuántos justos estamos aquí? Si 7 veces cae el justo, se levanta, pero se levanta en el nombre de Jesús. Ay, Señor, yo pequé ayer, llevo una, antier, 2, esta mañana 3, me faltan 4, entonces voy a terminar las 7 y me levanto. No es ese tipo. Si usted ha emprendido algo, ha querido ser próspero, si ha iniciado un matrimonio, no le ha funcionado, quiero decirle que Dios le tiene para levantarle en el nombre de Jesús. Si no ha funcionado en la empresa, si se cerraron las puertas en una empresa, Dios tiene 7 empresas para abrirle las puertas en el nombre de Jesús. Jesús le dijo al paralítico: levántate y toma tu lecho y vaya a su casa. Paralítico estaba allí tendido pidiendo limosna. Estaba allí y Jesús lo vio y le dijo: levántate. Lo primero que le dijo fue que se levantara. Jeremías estaba viviendo un problema grave y Dios le dijo: oiga, Jeremías tiene que levantarse si quiere escuchar mis palabras, y al levantarse vaya a la casa del alfarero y allí le voy a hacer oír mis palabras. A Elías le dijo: Elías, ¿usted qué hace en esa cueva todavía? ¿Qué es lo que está haciendo allí metido cuando tiene un ministerio, tiene algo grande y poderoso allí adelante, y usted todavía allí acostado, sentado, quejándose? Iglesia, Dios quiere que usted y este servidor nos levantemos en el nombre de Jesús para conquistar. ¿Nos levantemos para qué? Para conquistar. Eso es lo que el Señor quiere. Efesios capítulo 5, versículo 14,
dice, despiértate tú que duermes y levántate, dice el Señor. Levántate de los muertos y te va a alumbrar Cristo. Despiértate tú que duermes. Por ningún lado hay alguien durmiendo acá, menos mal. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y una vez que se levante de los muertos, dice el apóstol Pablo, le va a alumbrar ¿quién? Cristo. Jesucristo es el que nos alumbra. Jesucristo es el que nos guía, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Grandes hombres han conquistado en esta tierra. Grandes hombres a nivel natural, ciclistas, conquistaron, que se levantaron de la nada. Boxeadores se levantaron de la nada y conquistaron. Futbolistas, muchos deportistas, Dios los ha sacado de la nada y han conquistado. Estuve mirando, yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y lo hicieron antes que este servidor, pero de pronto aquí hay personas que no lo han hecho. Estuve mirando la historia de este hombre de Servientrega. Dice él, le hicieron una entrevista y dijo: siempre soñé ser un empresario. Escuche, ¿cuántos han soñado ser verdaderos empresarios? Siempre soñé ser un empresario. ¿Alguien me puede recibir esto, por favor? Se lo ganó, hermano, aquí sigo orando. Gracias. Dios sabe a quién le entrega eso. Él dijo, yo siempre soñé ser un empresario. Y dice que a la edad de 10 años, él era un gran empresario, vendía cilantro en la galería. Tal vez nos da risa. ¿Cuántos han vendido cilantro? A ver, ¿cuántos han vendido cilantro? ¿Será que es vergonzoso eso? A los 10 años vendía cilantro en la galería. A los 14 años vendía conejos. ¿Cuántos han hecho conejos? A ver, levanten la mano. ¿Ves cuántos han vendido conejos? A los 14 años el hombre vendía conejos. Un gran empresario. Tenía en su corazón ser empresario. Pero antes de los 18 años, el hombre montó su empresa, y no le estoy haciendo publicidad, pero es necesario para que nosotros entendamos, no es cristiano. Antes de los 18 años montó la empresa de Servientrega. Y él también fue mensajero. Hay gente, ¿por qué prospera una persona de esta? Y ahora anda a pie. Dijo que mandó a hacer un jet que le costó $4,000 millones, más o menos el dinero que usted y yo tenemos. ¿Sí? Como no creemos, nos da risa. 4,000, eso es como millones de dólares, como quitarle el pelo a un gato. Quitarle un pelito al gato, hermano. ¿Cierto? Pero uno dice, ¿cómo un hombre de estos? Y hay muchos hombres más que se levantaron de la nada para conquistar. Un hombre sin el temor de Dios, pero que fue esforzado, fue valiente. Él no se ganó 10 pesos y se comió 20. Él fue un buen administrador, supo hacer las cosas, supo financiarse. Y ahora dice que tiene más de 24,000 trabajadores. Él le da empleo a más de 24,000 personas. Una bendición porque da trabajo también a la gente. Y si seguimos hablando, Henry Ford fue relojero. Él fue relojero. Y vio que fracasó con eso y él no se sentó a llorar allí. Y después consiguió socio y no le sirvió el socio. Pero después montó la fábrica de autos. ¿Y quién es él?
Ahora, si uno sigue estudiando grandes hombres en lo natural, sin el temor de Dios, que han prosperado, yo no puedo decirle que no, es que hizo quién sabe algo raro. No, lo cierto es de que por sus frutos se conocen también, hermano. Pero hay algo importante, y es que gente que fue sacada de lo nada, pero emprendieron algo, le pusieron ganas, fueron esforzados, fueron valientes y salieron adelante y han conquistado. ¿Cuánto más usted y este servidor como hijo de Dios, que emprendamos algo en el nombre de Jesús, no podemos conquistar? Podemos conquistar en el nombre de Jesús. Conozco personas demasiado tímidas que tienen mujer. Algo de conquistadores tienen. O mucha plata, conquistó la plata por ellos, pero conquistaron. Pero algo que quiero decirle, iglesia, es que usted y yo, todos tenemos la conquista en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Y usted va a decir, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Filipenses 4:13. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Va a iniciar una empresa, va a iniciar un matrimonio, va a iniciar un ministerio, vamos a iniciar a emprender algo. Lo primero que debemos decir es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me ha dado la oportunidad de enseñarle a manejar a mi esposa y a mis hijas. Y cuando yo le estaba enseñando a Lorena, yo dije: uy, Lorena es muy miedosa, muy nerviosa, yo decía. Y cuando se sentó allá al timón, yo le dije: Lorenita, es que yo no sé, pues yo creo que usted no va a poder arrancar así. Y me dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y arrancó y casi me tumbé la cabeza del jalonazo. Pero inició. Lo hizo. Y es buena conductora. Le digo algo: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. La enchapada de esto vale un promedio de 4,5 millones. Y cuando fuimos a iniciar, comenzó el Señor a decirnos: necesita esto. Y Jessy también dirigiéndonos en esto. Y yo decía: se va platica. Mi esposa me dijo: se va plata. Yo le dije: pero si Dios nos lleva a esto, Dios nos va a respaldar. Pastor, ¿qué tanto es eso? 4,5 millones, 5 millones no es nada. Sí, no es nada, es verdad. Pero si lo hacemos con Cristo, sí, de verdad no es nada, en el nombre de Jesús. Dice Romanos 8:37: somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús, en aquel que nos llamó. Somos más que vencedores. Escuche, por eso es que somos conquistadores, porque somos más que vencedores. Romanos capítulo 8 versículo 37, para que la iglesia comience a enamorarse y apropiarse de esto. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, y ese que lo llamó a usted y a mí se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Por eso es que somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Somos más que victoriosos, como dice la palabra. El Señor le dice a Isaías en el capítulo 49 versículo 1, dice que Dios le llamó a él desde el vientre. Desde el vientre usted y yo somos conquistadores. Isaías lo dice allí en el capítulo 49 versículo 1. Jeremías dice es que Dios nos formó. Y a Isaías dice: Dios me llamó. En conclusión, si unimos estos dos textos, Dios nos formó y también nos llamó. Y somos más que vencedores en aquel que nos llamó. Amén. Entonces el cristianismo, los cristianos, los hijos de Dios, no debemos decir que nosotros somos derrotados o que estamos derrotados. Nosotros no podemos sentirnos derrotados para nada, porque el único que está derrotado, el único que está vencido se llama Satanás.
Dale ese aplauso al Rey. Él sí está derrotado. Él sí está vencido. Yo estoy plenamente convencido, como estar plenamente convencido de que soy el esposo de Vilma Ramírez Cuenca. Y estar plenamente convencido que Vilma Ramírez Cuenca es la mujer de Emidio Guzmán Manrique. Y le perteneces a él. Pero estoy plenamente convencido de que Dios lo hizo a usted y me hizo a mí, pero como vencedores. Iglesia, sacuda a la persona que tiene al lado y dígale: usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Es que Dios nos ha llamado para alcanzar victorias. Dios nos ha llamado para que alcancemos victorias en la familia. ¿Cuántos decimos amén? En la familia. Porque es que el ser conquistador no es solo de plata, de bienes materiales. Si usted sabe conquistar su marido, ¿dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están las mujeres? Si usted sabe conquistar su marido, se conquistó todo. No. Si usted sabe conquistar la familia, si sabemos conquistar la familia, ya hemos conquistado mucho en el nombre de Jesús. Amén. Porque si yo sé conquistar la familia, he conquistado la primera iglesia que Dios me dio. De esa iglesia no se me van sino cuando ya están formaditos y ya salen a montar otra iglesia. Lorena salió a montar otra iglesia, Zully salió a montar otra iglesia, Jennifer también, y Paula se me queda quietica. Pero es necesario que nosotros tengamos esa plena convicción de que Dios no nos ha llamado, o si no nos hubiera dejado allá en el montón. Dios no nos ha llamado para seguir lo mismo, para seguir siendo ese gusano feo, esa cucaracha. Dios nos ha llamado es para ser verdaderos hijos del Dios de los cielos, del Dios todopoderoso. La palabra conquista significa conseguir el dominio de un territorio, conseguir la confianza, ganar o tomar posesión de una cosa con esfuerzo y valentía. Por eso Dios nos ha llamado para conquistar finanzas. ¿Cuánto lo creen? Ay, el pastor ya va a hablar de plata. No, es que nosotros necesitamos finanzas. ¿Cuántos necesitamos finanzas en abundancia? El dinero no es pecado. El enamorarse del dinero sí es pecado. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero Dios nos ha llamado es para conquistar finanzas. Oiga, los solteros y solteras, Dios le ha llamado para conquistar ese noviazgo. Aquí pueden haber niñas y niños que tienen allí en su corazón ese anhelo de conquistar un noviazgo. ¿Cuántos dicen amén? Menos Paula y... No, mentiras, Paulita. La libertad, cuando tenga 19, 20 años. Pero vea, es que Dios hasta para eso nos ha llamado. Usted lo ha escuchado antes, allá afuera, en el mundo, hace muchos años, otros, yo no, que eran fuertes para conquistar niñas o niños. Eran duros para eso. Decían, oiga, ese muchacho se le pone a la china y la conquista. Y tan feo que es. Es más feo que un puño cerrado. Tan feo que es y conquista. Pero ¿sabe por qué? Porque su meta es eso. Lo que usted se ha propuesto en el nombre de Jesús, usted lo conquista para la gloria de Dios. Lo que yo me he propuesto en el nombre de Jesús, lo voy a conquistar en el nombre de Jesús. Es la plena convicción que uno tenga. Así como yo pienso, así soy yo. Tal son los pensamientos, así es Él, dice la palabra. Si usted está pensando en que usted es una conquistadora o un conquistador, estamos pensando
de que Dios me levantó de allá de los muertos, de que Dios me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, me colocó sobre la roca y puso cántico nuevo en mi boca, si yo tengo claro eso en mi vida, es porque yo acepto que soy un conquistador. Si usted lo tiene claro, es porque es así. Y no es la conquista de este mundo, porque es que muchas personas que conquistaron en el mundo ya desaparecieron. Nadie sabe ya en estos tiempos quiénes son. Y voy a nombrarle unos así rápidamente, que yo me acuerdo de mi época. Hay algunos que aquí los recuerdan, pero estos muchachos yo sé que van a quedar sanos. Cochise Rodríguez, Pambelé, Rocky Valdés. Y esos jóvenes dicen, ¿quién será ese? ¿Con qué se come eso? Y ellos fueron conquistadores, hombres que triunfaron no solo aquí en Colombia, sino en el mundo, pero ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Mientras que si hablamos del reino de Dios, comenzamos a hablar del reino de Dios, no desaparece esas conquistas. Catherine Kuhlman, por ejemplo, si uno la nombra a ella, muchos de ustedes saben quién fue. Y hace años que murió. Y todavía está siendo nombrada. ¿Por qué? Hombres de la Biblia. Job, ¿cuántos años hará que murió? El apóstol Pablo, Mateo, Lucas, Juan, todos ellos, hombres de Dios que ya murieron. Elías sacado de una cueva, levantado de una cueva para triunfar. Ana, una mujer estéril que se levantó de la esterilidad, se levantó de la acusación para dar un profeta de Dios a Samuel, y todavía siguen siendo nombrados. Y le sigo nombrando: Hernán Tafur, Oiden Silva, Yubdi Jara. ¿Ustedes saben quién es Yubdi Jara? Mauricio Emidio Guzmán. En un tiempo van a decir, ese pastor Canzón que estaba allá, pero por algo lo recuerdan. Los hijos de Dios, Dios los levanta para conquistar y que nunca se olviden de ellos. Y usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de raro? ¿Son extraterrestres o qué? No, pues no. ¿Sabe por qué? Porque el que los levanta es Dios. Y lo de Dios nunca desaparece. ¿Cuánto le damos esa gloria al Señor? Es el Señor, y la gloria y la honra es para Dios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 y 2 Corintios 2:14. Allí, y con Romanos 8:37, el apóstol Pablo une estos versículos y nos damos cuenta que estos tres versículos hablan de victoria, hablan de conquista. ¿Por qué? Porque es que Dios cada día quiere animarnos al pueblo, quiere mostrarnos a través de su palabra que lo que el diablo está diciendo en estos tiempos, que la cosa está muy difícil, es mentira, porque los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? ¿Qué es lo que nos da Dios? ¿Qué le da Dios a usted? ¿Qué me da a mí? La victoria. Diga conmigo: Dios me da la victoria, Dios me da la conquista, Dios me da el triunfo. Mire, así no estén viendo las cosas como usted quiere que las vean, pero quiere decirle algo, y es que Dios sí quiere, así como lo que está pasando en su vida, a no ser que haya buscado lo contrario. Si nosotros estamos en el plan de Dios, si nos hemos proyectado en el Señor, con el Señor, en algo fructífero, en este momento no lo estamos viendo, pero quiero decirle que lo vamos a ver en el nombre de Jesús, porque Dios es el que nos da la victoria a nosotros. Dios nunca nos habla de que nos ha llamado para derrota. 2 Corintios capítulo 2 versículo 14. Quiero que usted lea estos versículos para llevarlo a algo muy importante.
2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre. ¿Cómo nos llevó Dios? Mire, aprópiese de esto, iglesia. Si usted se apropia de esto, usted va a salir diferente de este lugar en esta mañana. ¿Que nos llevó qué? Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Para decirle algo, no existe conquista sin lucha, hermano. No existe conquista sin esfuerzo. No existe conquista sin sacrificio. No existe nada de esto si nosotros no luchamos aún contra los deseos de la carne. No luchamos aún contra toda potestad de las tinieblas. Entonces no va a haber conquista. Usted y yo somos conquistadores. Grabémonos esto, que Dios nos ha llamado para darnos la victoria. Que el Señor siempre nos ha llamado para darnos la victoria. Sabemos que para levantarnos y para triunfar es necesario tener una lucha también con las tinieblas. Es necesario tener una lucha contra las potestades, contra las huestes de maldad. Pero no interesa, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. No es de que allí está el coco y nos comemos las uñas, le apagan la luz y sale corriendo. No, Dios nos ha llamado para darnos la victoria. Amén. Dios nos ha llamado es para eso. Por eso en la Biblia nos encontramos con hombres y mujeres, y hay muchos más que Dios los levantó de la nada. Mujer como Esther. ¿De dónde sacó Dios a Esther? ¿Ah? Dios sacó a Esther de la esclavitud. Era la que venía allá en la de Babilonia. Dios sacó a Esther de la esclavitud y la llevó al palacio para que ella llegara a ser una reina. Escuche, ¿de dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde me sacó a mí? Dios sacó a Ana del dolor. Dios sacó a Ana de la esterilidad. Dios sacó a Ana del menosprecio, porque Penina, que era la otra esposa que tenía su marido, y ella convivía con la amante del marido, allí donde estaba, Dios la sacó del menosprecio y la hizo madre de un gran profeta de Samuel. Dios sacó también a María, la madre de Jesucristo. Dios sacó a María de en medio de todas las mujeres, ¿o no? Por eso dice que bendita eres entre todas, ¿qué? María, una mujer normal, sino que pura y santa. Y Dios la sacó de allí para engendrar al Salvador del mundo. Dios la levantó de allí, y a Él le plació que el Espíritu Santo viniera y engendrara a Jesús como Salvador de este mundo. Y Dios sacó a José, no el esposo de María. Dios sacó a José de la cisterna, de la esclavitud, de la cárcel, y lo levantó para triunfar, para ser el segundo después del faraón sobre toda la tierra. ¿Será que Dios sí puede levantarnos a nosotros también? El Señor lo hizo. Dios levantó a Pablo, a Saulo, de ser un perseguidor de cristianos, un asesino, lo sacó de allí para hacerlo un gran apóstol. Y si seguimos mencionando nosotros, Dios lo sacó a usted y me sacó a mí de lo más vil para hacernos un gran hijo de Dios. Dios puede levantar del polvo, puede hacer cosas grandes. Si del polvo fuimos hechos nosotros, hizo una creación grande. Mire, la persona que tiene a su lado es una creación hermosa y grande de parte del Señor. Mírele esos ojitos, esas cejas. Mírele bien esos ojitos, así no se los haya bañado bien hoy, pero míreselos. Ahora sí vamos a la palabra.
1 Samuel capítulo 22. Hablemos de David rápidamente. Hablemos de David. Me gusta esto que pasó con David. No que su propio hijo lo persiguiera, pero me gustó fue la valentía como se levantó él. Ustedes saben que Dios levantó a David de ser un pastor de ovejas, de ser alguien que ni siquiera lo tenían en cuenta para nada. Dios lo sacó de allí para colocarlo como rey de Israel. Cuando yo miro esto que lo colocó como rey, uno dice: Señor, gracias, porque a mí me colocó como rey y me colocó como sacerdote. ¿A usted no? La Biblia lo dice, no porque mi Dios lo diga. Tan vanidoso ese pastor. No, es que la Biblia lo dice. Apocalipsis habla que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Y hoy hablábamos allá en el curso que tenemos, el taller de servidores, sobre eso. La autoridad que Dios nos ha dado como reyes, la autoridad que Dios nos ha dado como sacerdotes en casa, todo lo que Dios ha hecho. ¿Y sabe por qué? A Él le plació, Él quiso así. Si hubiera sido por elección humana, de pronto ustedes se hubieran clasificado, yo no. Pero a Dios le plació colocarlo a usted y colocarme a mí como rey y sacerdote de nuestra casa. Imaginémonos a David allí en ese momento, en esa cueva, afligido, triste, perseguido, pero a Dios le plació mandarle estos 400 endeudados y amargados. ¿Usted cree que tener una persona amargada al lado es agradable? ¿A usted le han dicho amargado o amargada? ¿Será que tienen razón o no tienen razón? Pero póngase usted en el lugar, usted que ha dicho que amargado o amargada le ha dicho a otro. Póngase en el lugar de David, que no tuvo un solo amargado o una sola amargada, sino que tuvo 400. 400 amargados allí. ¿Y por qué estaban amargados? Porque estaban endeudados. Póngale 400 endeudados al lado suyo diciéndole que le preste. Aquí no estamos los endeudados. Amén. Le debemos a Dios, sí, dice el apóstol Pablo, soy deudor de Dios. Pero 400 amargados, 400 endeudados, 400 afligidos, y vienen y se le arriman a David y le dicen: David. Y luego dice la Biblia que Dios lo hizo jefe de ellos. Y usted se imagina: yo soy jefe de 400 endeudados y amargados. La iglesia que Dios le dio en ese momento a David fue una iglesia de amargados, de endeudados, de afligidos. Y no hay nada más aburridor que tener personas así, con esas características. Pero Dios usa sus medios, escuche, Dios usa medios para levantar a esos amargados, a esos afligidos, a esos endeudados y todo lo que esté pasando. Un día estaba allí predicando Jesús y ya era la hora de la tarde y le dijo a sus discípulos: hay que darle de comer a esta gente porque se nos va a desmayar. Como si los tuviera yo aquí a ustedes hasta las 4 o 5 de la tarde predicándoles. Yo creo que ustedes se quedarían ahí quieticos, sentados. Sí creo. Esa hora estaba y le dijo Jesús a los discípulos: vayan y le dan de comer a ellos. ¿Y cuál fue la respuesta? No, hay una persona que tiene por ahí 5 peces y 2 panes, o 2 panes y 5 peces. Pastor, no es 5 panes y 2 peces, son 2 peces y 2 panes. El orden de los factores no altera el producto. Y entonces dijo Jesús: tráigalos acá, que de la nada que hay yo le voy a dar de comer a toda esta gente. Y la multiplicó. Comieron 5,000 sin contar los niños y sobró. La viuda le iban a quitar los hijos, porque en esos tiempos el que no pagara le quitaban los hijos, le quitaban la mujer. Y no es un chiste,
pero lo único que le dejaban era la suegra. Una suegra como mi mujer es una bendición. ¿Por qué ríen? Pero le quitaban todo, todo le quitaban. Y entonces ella dijo, fue donde el siervo y le dijo, me van a quitar los hijos. Me van a quitar los hijos porque debo tanto. Entonces, ¿qué tiene en casa? Lo primero que le vino a la mente fue nada. Porque hay veces nosotros los cristianos creemos que no tenemos nada. No tenemos nada en casa. Y dijo, miren otra vez a ver qué es lo que tiene. Dijo, sí hay un poquito de aceite. Entonces vamos a hacer que Dios haga una obra. Y Dios multiplicó y tuvo para pagar y le sobró para terminar de vivir. Quiero decirle, iglesia, que Dios de la nada hace cosas grandes. Que el Señor del polvo nos ha levantado para ser triunfadores en Cristo Jesús. Este tipo de cueva de Adulán donde llegó David es una cueva donde se forman los valientes. Es una cueva donde se forman los valientes. David estuvo mucho tiempo allí. Esa cueva le sirvió de refugio. Esa cueva le sirvió allí para llorar, para escuchar a los afligidos llorando, escuchar las lamentaciones, las quejas de 400 personas, pero también le sirvió para una formación. Escuche, iglesia, póngale cuidado a esto. Esa cueva de Adulán le sirvió a David para su formación también, para su carácter. Pero hay algo importante, y es que cuando Dios sacó a David, allí dijo, de toda esta gente que estaba allí, esos 400, estaban los filisteos allí listos para matarlo. Y dijo David algo tan importante: quien me diera de beber un vaso con agua, yo lo bebería. Y entonces 3 de esos cobardes, 3 de esos endeudados, 3 de esos afligidos salieron de la cueva y se metieron al campamento de los filisteos, y allí sacaron agua, arriesgaron su vida y se la trajeron a David. ¿Sabe qué estaba mostrándole Dios a David con esto que hicieron estos valientes? Porque ahora no eran los cobardes, los endeudados, los afligidos, los amargados, ahora eran valientes. Lo que Dios le estaba mostrando es: ya es hora, David, de que salga de esa cueva. Ya es hora de que deje la cueva de Adulán y venga a conquistar. Y cuando David le llevan esa agua, se lo llevaron estas personas, estos conquistadores. Entonces David cogió el agua y la arrojó y dijo: que Dios me libre de ir a beber el agua de aquellos que arriesgaron su vida por mí. De un endeudado, de un dormido, de un amargado, de un afligido, Dios hace un conquistador en esta tierra. Pastor, es que yo no soy ni amargado, ni afligido, ni endeudado. Bueno, lo que sea usted, pero Dios hace cosas grandes con su vida también. Y salió de esa cueva. Aquí va la enseñanza, la perla, iglesia. Cuando David salió de esa cueva, David no volvió a esa cueva, no regresó. ¿Por qué? Porque la cueva de Adulán es la cueva donde se forman los valientes. Escuche, iglesia, ¿dónde estamos los valientes? En la cueva de Adulán es donde el Señor prepara a la gente para ir a conquistar. No sé en cuál cueva esté usted en este momento, cuál sea su refugio en este momento. Quizás puede ser el dolor, quizás puede ser la soledad, quizás puede suceder que hay algo que usted se proyectó y no le funcionó. Puede suceder de que en este momento usted mira hacia el norte, sí, norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente y mira hacia el occidente y no ve nada, no encuentra nada, no ve nada por ningún lado. Pero quiero decirle que si usted sale de esa cueva, si usted abandona esa cueva y se levanta en el nombre de Jesús, Dios lo ha preparado para que conquiste ahora en el nombre de Jesús. Dale esa gloria al Señor. Coloque sobre sus pies, iglesia. Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!